Bueno, llegamos a la clase número 8. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que significa el profeta Nahum. Es interesante, especialmente para aquellos que están siguiendo estos resúmenes de clases, y esto lo vamos a aclarar posteriormente en el desarrollo de las clases mismas, y es que acá vuelve a aparecer la ciudad de Nínive, aquella ciudad que había sido perdonada por el Señor, aquella ciudad sobre la cual le había tocado profetizar al profeta Jonás. Y Jonás había ido a Nínive y había ido a darles la oportunidad de que esto se arrepientan. Y es increíble, ¿por qué? Porque ellos se arrepienten, claro que se arrepienten, pero les comento que ese arrepentimiento no es que les durara mucho, ¿no? Y no digo que se arrepienten un día y al día siguiente se vuelven a arrepentir, no, sino que el profeta Nahum trabaja aproximadamente 100 o 150 años después de Jonás. Entonces estamos hablando de que él tiene que confrontar a los nietos de la generación que Jonás les había predicado. Cada uno de nosotros tenemos que tener bien en claro una cosa. Y esto puede ser muy duro, especialmente a la gente que tiene muchos años de congregarse. Saben una cosa, y esto no es un secreto ni mucho menos, pero sí es algo que a muchos de nosotros, y hablo en primera persona, nos cuesta reconocer. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y es que nosotros tenemos que entender de que cada generación tiene que tener su propio tiempo y su propio relacionamiento con el Señor. Independientemente de que tú hayas tenido abuelos cristianos, que posiblemente alguno de acá sea hijo de pastor, eso no asegura de que tu salvación está lista, no asegura que tu salvación está completamente plena. Cada uno de nosotros tiene que tener la opción, tiene que tener el proceso, el peregrinaje espiritual para ser tratado de manera individual por nuestro Dios. Cada uno. Esta Nínive había sido bendecida por el Señor, bendecida por medio de la predicación de Jonás en una generación determinada, en la cual Dios había parado su furor y había evitado que Nínive sea completamente destruida. Pero cuando aparece el ministerio de Nahum, Nínive prácticamente no tiene salvación. Nínive había llegado al colmo de la maldad y Nínive había sido profetizada por Nahum que iba a ser destruida. Esta destrucción no está muy documentada en libros de historia, pero se sabe que realmente en un momento dado llegó un ejército invasor y llegó a destruir la ciudad de Nínive en los tiempos precisamente del profeta Nahum. Ahora, el contexto social y político de los tiempos de Nahum. Aquí se habla un poco, vamos a hablar acerca de los pormenores del imperio asirio. Existen dos imperios, el imperio sirio y el imperio asirio. Y eso es una cosa que no tenemos que confundir. Existe dentro del imperio asirio esta capital llamada Nínive, y esta Nínive evidentemente termina cayendo aproximadamente por el año 612 a.C. Esta destrucción había sido profetizada por Nahum. Esta profecía que había caído directamente sobre la capital del imperio asirio, y evidentemente si cae la capital, cae el imperio completamente. Hay una violencia y opresión asiria, pero realmente brutal, sobre Israel y sobre todas las tribus vecinas. Tal cual nosotros nos poníamos hace un par de clases en los zapatos de Jonás, pensando cómo es que Dios puede tener misericordia con gente tan inmisericordia, cómo es que Dios puede tener un corazón de amor por personas que posiblemente no se lo merezcan, por personas viles, por personas ruines, por personas malvadas. Y no estamos hablando de gente que haya tenido antecedentes de maldad, estamos hablando de gente que era mala en tiempo presente, que era malvada, que era perversa. Y realmente estos antecedentes hacen que todas las tierras de alrededor, que todos los reinos de alrededor de esta ciudad tengan la expectativa de que pase algo que pueda frenar su maldad y pueda frenar el asedio que esta ciudad, que este imperio tenía sobre todos los países vecinos.
Hay unos cambios políticos en la región realmente muy tremendos, específicamente hablando de la región de Mesopotamia, que estaba experimentando cambios políticos y movimientos en imperios y todo esto a raíz de la fuerza que venía ganando Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, siempre tenemos que tener en claro una figura individual muy relevante, y estoy hablando puntualmente de la figura del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, que se presenta su vida prácticamente en el libro del profeta Daniel. Este Nabucodonosor que sueña un gran sueño en donde él es la cabeza de oro y donde hay una roca que hace caer a toda la estatua y que toda la estatua queda prácticamente deshecha desde los pies hasta la cabeza. Y evidentemente este reino asirio está reflejando cómo es la fuerza de la Babilonia que imperaba en ese tiempo. El mensaje de juicio y consuelo. El mensaje de Nahum se centra en la condena de Nínive sobre su violencia por su violencia y opresión. Aunque la mayor parte del libro habla de juicio, también ofrece consuelo a Judá al prometer la destrucción de su opresor. Nahum transmitió un mensaje de justicia divina y esperanza para todos estos pueblos oprimidos. Saben, hay muchos autores que pueden hacer varias reflexiones acerca de este libro. Uno de los autores que me gusta mucho, y yo lo voy a citar bastante en esta asignatura, es Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, conocido por ser el rey de los predicadores, el príncipe de los predicadores. A Spurgeon no se lo conocía como el príncipe de los predicadores porque puede haber predicado muy hermoso o muy elocuente, que evidentemente sí lo hacía, o dicen los libros que lo hacían, pero Spurgeon tenía una habilidad, y la habilidad de Spurgeon es que Spurgeon a lo largo de su vida llegó a predicar desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, con la habilidad directa de hacer de que todos y cada uno de estos mensajes, de estos versículos, puedan apuntar a la cruz de Cristo de manera directa. Y evidentemente con este libro no es la excepción. Aquí se habla de Nahum desde el punto de vista de la justicia divina de Dios. Spurgeon lo destaca. Habla del consuelo para los oprimidos, habla de la soberanía del poder de Dios, habla del lado compasivo de la justicia, la falsa seguridad en el poder mundano y la importancia de la adoración verdadera. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que darnos cuenta de una cosa que es clave en este libro, y es clave básicamente en toda la Biblia. Dios está en control de todas las cosas. Hay una frase que dice la gente en las iglesias que dice algo así como: no cae una hoja del árbol sin su permiso, o algo así, que eso no está en la Biblia por si acaso, pero lo que sí está en la Biblia son versículos que nos dan esa confianza, esa esperanza, esa seguridad, esa certidumbre de que Dios está a control de todo, y nos dice: nuestros cabellos están contados. Están contados. Dios interviene cuando tiene que intervenir, pero realmente absolutamente nadie puede estirar una gota a su estatura, no puedes estirar un día, un segundo a tu vida sin el permiso absoluto y completo de Dios. Dios es soberano y Dios está controlando y Dios está a cargo y cuidando todas las cosas y todo el universo que nos rodea. Estos principios de soberanía inclusive hablan acerca de lo que posteriormente se menciona como salvación. En otras palabras, Dios está a cargo de tu salvación en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Ahora, la misericordia de Dios, la misericordia es un concepto bien hermoso que va ligado al concepto de gracia. La misericordia es ni más ni menos que cuando Dios no nos da lo que sí merecemos por justicia. En otras palabras, por misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Y les comento una cosa hermosa y maravillosa: la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Realmente explicar todo lo que va a ser esta clase y todo lo que va a ser el análisis del libro de Nahum en 10 minutos es complejo, pero yo les invito a revisar este libro y a tener, ¿por qué no?, preguntas listas, como para que en el momento que tengamos la clase completa podamos tener una retroalimentación realmente provechosa para todos nosotros, para toda la clase y también para mi persona.
Eso sería el resumen de la clase presente. Que Dios los bendiga. Nos vemos en clases.